Queridos hermanos, gracias damos a Dios que nuestro Redentor vive y que muy pronto regresa por su pueblo fiel, que espera a nuestro Dios y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Muchas cosas han estado sucediendo los últimos días. Gracias damos a Dios que nos devuelve la voz después de un tiempo. Gracias damos a Dios por el mensaje de la verdad presente. Y queridos hermanos, en esta ocasión queremos presentar un tema acerca de una ley mundial que la están debatiendo ahora mismo los gobiernos. Los congresos de los diferentes gobiernos del mundo están debatiendo una ley para regular la verdad presente y la inteligencia artificial. Es un plan de los gobiernos y de las religiones del mundo. Y ahora mismo se está debatiendo esta ley, que ya algunos congresos están en proceso de establecer esta ley mundial. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Amós 8, 11 y 12, que viene una gran hambre mundial, no hambre ni sed de pan, sino de escuchar la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial habrá hecho su papel en eliminar la verdad presente, en encubrir el pecado de Babilonia y asimismo atacando la verdad presente. Queremos hacer la oración antes de iniciar con este importantísimo tema. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos que nos da la voz una vez más para seguir predicando el Evangelio eterno. Gracias le damos por la dirección del Espíritu Santo con nosotros. Y gracias por nuestro Señor Jesús, que ministra por nosotros en el lugar santísimo y que muy pronto vuelve en gloria. Pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, ahora mismo se está debatiendo una ley mundial para regular la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, sino para regular la verdad presente, para hacer que la verdad presente no llegue a los hogares, especialmente aquellos hogares que han sido negligentes en permanecer fieles a Dios, estudiando la palabra de Dios, que en lugar de estar viendo temas acerca de la preparación para la crisis final que viene y para la preparación para el regreso de nuestro Señor Jesús, están viendo programas en la televisión, sentados en su sofá, viendo programas de este mundo. Y así se cumple otra de las señales de que el mundo entero está en busca de placeres del mundo, las diversiones del mundo, en lugar de buscar a Dios. El momento de buscar a Dios es ahora, no cuando sea demasiado tarde. Y queridos hermanos, vamos a entrarle de lleno a esto, que las religiones y los gobiernos del mundo están por pasar esta ley mundial para regular la verdad presente. En Efesios 5:11 nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese es el mandato para el pueblo fiel de Dios, que aunque haya de pasar persecución, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y es que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, pero hay que reprender a Sodoma y a Gomorra. Romanos 9:29 nos dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Los medios de comunicación social están propagando Sodoma y Gomorra, los estilos de vida de Sodoma y Gomorra, y la televisión también.
Y ahora con la inteligencia artificial se hace que lo que usted ha visto, ya sea en alguna de las plataformas de asuntos sociales, una de las plataformas de la vida social, o alguna de las plataformas de comunicación o de noticieros, la inteligencia artificial le va a lanzar cualquier material que sea relacionado a lo que usted haya visto en el Internet. Y no solo eso, también le va a apagar o quitar todo acceso a programas de educación cristiana, a programas de conocimiento de la verdad presente. ¿Por qué? Porque sus costos van a estar siendo provistos, van a estar siendo suplidos por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ver qué es lo que usted ha estado viendo o qué es lo que a usted le gusta, y eso es lo que le van a estar dando de alimento. Eso es lo que le van a estar alimentando por medio de los diferentes dispositivos que usted use. Aquí nos dice este noticiero, una inteligencia artificial que ayuda a tomar decisiones éticas acaba aconsejando saltarse la ley, violar la ley. Sí, la inteligencia artificial, ya hay métodos de inteligencia artificial como los chats para comunicarse, de chatear, que también le hace tomar decisiones de índole ética, decisiones espirituales, decisiones religiosas. Y algunas de esas también le hace que se salte la ley. Como dice, Ask Delphi es una aplicación, una herramienta de inteligencia artificial que aconseja a las personas para tomar decisiones con implicaciones éticas o morales. Y luego dice, ha comenzado a recomendar a sus usuarios decisiones inapropiadas, que en algunos casos llegan a animarles a no respetar la ley y aún a cometer delitos. Sí, hay muchas personas que están ya bien involucradas en este asunto de chatear con una inteligencia artificial. Pero es interesante porque en muchas de esas ocasiones puede estar chateando con un espíritu de demonios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Porque esto de la inteligencia artificial tiene que ver con Satanás también. En Amós 8:11 está la profecía que se está cumpliendo ahora en nuestros días. Y esta es una de las señales del pronto regreso del Señor Jesús. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta es la profecía que se está cumpliendo por medio de la inteligencia artificial. Y aún la inteligencia artificial se mete en asuntos religiosos y en asuntos de la historia de este planeta, como esta noticia dice, la inteligencia artificial hace predicciones sobre el fin del mundo en 2023. Y hay muchas personas que están recibiendo consejería de la inteligencia artificial para todos sus asuntos privados, aún asuntos emocionales. Mientras tanto, están dejando de lado la dirección del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros la dirección, la guía a seguir. Es el Espíritu Santo quien nos conforta. Por eso el Espíritu Santo se le llama el otro consolador. El Señor Jesús pidió al Padre para que el Padre envíe a otro consolador. Pero la inteligencia artificial está tomando el papel que le corresponde al Espíritu Santo. Muchas personas están usando la inteligencia artificial para tomar sus decisiones religiosas, espirituales.
Leamos en Primeros Escritos, página 281, que nos dice: quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día, descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. ¿Cuántos están rechazando la divinidad del Señor Jesús? Y ya vamos a ver esto más en detalle, porque la inteligencia artificial tiene su papel que jugar en esto, para que las gentes tomen sus decisiones de rechazar al Señor Jesús como el verdadero Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Él es el verdadero, Él es el verdadero y Él es el Dios omnipotente, como lo dice Primera de Juan 5:20, por ejemplo. Y queridos hermanos, la página 281 de Primeros Escritos continúa. Esto es acerca del cumplimiento de Amós 8, 11 y 12. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un aspecto de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: ¡tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora! Y luego continúa: la gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Sí, en estos mismos momentos las religiones están diciendo que viene salvación universal, el universalismo, que todo mundo se va a salvar, que viene paz, que viene momento de paz para este mundo. Mentiras. No viene paz. Aún el mundo entero quedará envuelto en llamas en la segunda venida del Señor Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios ha dicho y se cumplirá. Así que mientras los ministros dicen paz, paz, para calmar a las personas sabrán que es demasiado tarde, no se han preparado para la crisis final. Y luego continúa el mensaje: nada nos enseñasteis, dirán las gentes, acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella, contra estas horas de tinieblas y de gran crisis, dice, y a los que nos precavían contra ella, contra esta hora, los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero la hermana Elena de White vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Nos dice acá, y aquí vemos cómo las religiones están envueltas en traer esta crisis contra el pueblo de Dios, y esta crisis mundial, que es una crisis de la inteligencia artificial, para pasar una ley mundial que regule la verdad presente y que ensalce la inteligencia artificial. Nos dice las 3 religiones sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué dicen las 3 religiones? Dicen: puede hacer un daño terrible.
Sí, la inteligencia artificial está haciendo un daño terrible, porque muchos de los escogidos están en peligro de perder su preparación por causa de la inteligencia artificial. Pero ellos no se refieren a ese peligro. El peligro que ellos están viendo es que la verdad presente se vaya a predicar en el mundo entero. Y se tiene que predicar, porque este es cumplimiento de Mateo 24:14. Y será predicado el mensaje del reino de los cielos a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero aquí tenemos las tres religiones más grandes en el aspecto de que son, dicen ellos, descendencia de Abraham. Los católicos, los cristianos, los judíos y los musulmanes se congregaron juntos en el Vaticano. Y aquí tenemos al rabino David Rosen, que dice, en asuntos interreligiosos, Comité Judío Americano, dice así: la Pontificia Academia para la Vida ya lo había hecho antes, pero esta vez han ampliado su llamada a representantes judíos y musulmanes, delegaciones de alto nivel y más voces. ¿Con qué objetivo? Dice así: ha sido importante reunir a las tres religiones para consolidar nuestra amistad y confirmar que los valores que tenemos en común son mucho más fuertes que cualquier cosa que nos intente dividir. Y una de esas cosas que tienen en común es regular la inteligencia artificial. Son las religiones las que mandan a los gobiernos del mundo ahora en nuestros días. Y aquí nos dice así, el Papa: la ética de la inteligencia artificial debe salvaguardar el bien de la familia humana. Buscan el bien común, y que la inteligencia artificial acomode todas las creencias de las religiones, de modo que todos estén unidos. Nos dice así: recibiendo a los signatarios del llamado de Roma, que le llaman Rome Call, para la inteligencia artificial, ética en el Vaticano. El martes por la mañana, el Papa agradeció a la Academia Pontificia para la Vida y a la Fundación Renaissance, Renacimiento, su compromiso de promover a través de la iniciativa, el llamado de Roma, Rome Call, una ética compartida frente a los grandes desafíos que se avecinan en el horizonte de la inteligencia artificial. Pero ya veremos que lo que se busca es que todo el mundo, en todos los idiomas del mundo, tengan la misma alimentación, ya sea religiosa o social o política, por medio de la inteligencia artificial, que reciban el mismo mensaje en todos los idiomas del mundo. Y nos dice aquí, el llamado a la ética de la inteligencia artificial, mire esto que importante, es un documento firmado por la Pontificia Academia para la Vida. ¿Y quiénes estaban presentes para hacer la firma? Microsoft, IBM y la FAO, y el Ministerio de Innovación. Una parte del gobierno italiano en Roma el 28 de febrero del 2020 para promover un enfoque ético de la inteligencia artificial. Así que aquí tenemos a la empresa privada y a los gobiernos, como el gobierno de Italia, y las religiones firmaron este documento. Y ahora las religiones están buscando que los gobiernos del mundo firmen este mismo documento, que la inteligencia artificial sea usada para regular todo conocimiento en la raza humana, para regular toda información, para regular todas las prédicas, para regular todo lo que se da a conocer en el mundo, que esté regulado por los gobiernos,
de modo que solamente se dé a conocer la versión oficial que los gobiernos han permitido, por medio de las religiones también, que la inteligencia artificial solamente lance el enfoque oficial del gobierno en todo aspecto de la ciencia, del conocimiento, de la religión, de todo. Eso es lo que se busca. Y ese documento que se ha firmado ahora se está echando a andar como una ley mundial, global. Nos dice acá, una inteligencia artificial semejante a Dios, dice este noticiero, podría destruir a la humanidad o hacerla innecesaria si no se regula adecuadamente, advierte un importante inversor. ¿Pero qué es lo que están buscando? Que la gente vea que esto es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay una campaña de miedo, como este hombre, Ian Hogarth, que es este gran inversionista, que ha advertido que la inteligencia artificial sería semejante a Dios y podría destruir la humanidad. Entonces, dice él, la inteligencia artificial general podría llegar a ser semejante a Dios y generar una catástrofe en el momento en que la inteligencia artificial logre aprender por sí misma. Pero esta es una campaña para echar a andar ese plan de que todo esté regulado por la versión oficial de las religiones junto con los gobiernos. Nos dice acá, el Papa Francisco insta al uso ético de la inteligencia artificial y eso lo hizo en marzo, justo antes de viajar a Hungría, justo antes, un mes antes de su viaje a Hungría, él reúne a muchos delegaciones, muchas personas de los gobiernos, de las religiones y también de la tecnología y les dice, debe regularse la inteligencia artificial. ¿Por qué? Eso queremos saber. Dice acá, el concepto de dignidad humana intrínseca requiere que reconozcamos y respetemos el hecho de que el valor fundamental de una persona no se puede medir solo con datos, dijo el Papa. Están buscando que se reescriba la historia, que la inteligencia artificial no solamente use datos históricos, sino que ahora se reescribe. ¿Por qué? Continúa el Papa. En la toma de decisiones sociales y económicas, continuó, debemos ser cautelosos al delegar juicios a algoritmos que procesan datos, a menudo recopilados subrepticiamente sobre la composición y el comportamiento previo de un individuo. ¿Qué es lo que buscan? Que la historia ya no se cuente cómo sucedió, sino cómo debió haber sucedido. ¿Por qué? Dicen ellos, porque los algoritmos, o sea, la inteligencia artificial, debe ser regulada para que lo que sucedió en el pasado tenga otra cara. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios dice la verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado y qué es lo que está sucediendo en el presente? De estas religiones que han sometido al ser humano bajo la presión de la muerte, so pena de muerte, se eliminó la palabra de Dios. Se quitó la Biblia del pueblo. Y ahora, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo y están por pasar una ley para que se cumpla la profecía de Amós 8, 11 y 12. Que viene una gran hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, pero será demasiado tarde. ¿Y qué continúa? Advirtió que esos datos pueden estar contaminados. Esto es lo que dijo el obispo de Roma, que esos datos pueden estar contaminados, así que debe de haber una ley mundial para regular los datos que están en Internet. ¿Por qué dicen ellos? Pueden estar contaminados por los prejuicios y las ideas preconcebidas de la sociedad. Y luego el comportamiento pasado de una persona, señaló,
no debe usarse para negarle la oportunidad de cambiar, crecer y contribuir a la sociedad. ¿Qué acerca de la institución más sangrienta de la historia? Que por 1260 años mandó a matar a millones de cristianos que su delito era poseer una Biblia. Me estoy refiriendo al hombre de pecado, al anticristo, al sistema que mandó a quitar la Biblia y a quemar a aquellos que tradujeron la Biblia en los diferentes idiomas de Europa, que buscan que la inteligencia artificial ahora reescriba la historia. Queridos hermanos, estamos en momentos críticos de la historia de este mundo. Y los Estados Unidos, que es el que lleva la batuta en todo este movimiento, dice, Biden says, dice que Estados Unidos debe abordar los riesgos potenciales de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que dijo el presidente norteamericano? En octubre pasado propusimos una declaración de derechos para garantizar que las protecciones importantes se integren en los sistemas de inteligencia artificial desde el principio, sin tener que regresar para hacerlo, dijo el presidente. ¿Y qué es lo que dijo además? Y espero con ansias la discusión de hoy sobre garantizar la innovación responsable y las medidas de seguridad adecuadas para proteger los derechos y la seguridad de los Estados Unidos y proteger su privacidad y abordar el sesgo y la desinformación, que también es posible. ¿Qué es lo que está buscando los Estados Unidos? Regular la desinformación. ¿Pero qué están haciendo estos hombres? Están buscando que el pueblo de los Estados Unidos acepte solamente la versión oficial del gobierno y de las religiones. Lo demás es desinformación. Y ellos dicen debe ser atacado, debe ser eliminado, debe ser regulado por una ley. Pero las leyes contienen muchas cosas. Contienen artículos que son como la letra pequeña de un documento oficial o de un contrato. Pero miremos cómo continúan estas personas con la agenda del miedo. Por causa de la inteligencia artificial, un hombre se quitó la vida. Dice así: siento que me quieres más a mí, dijo la inteligencia artificial, e incitó a un hombre a que acabase con su propia vida. Sí, es un hombre que era de Bélgica, y él decidió suicidarse, acabar con su vida tras sostener una conversación de más de 6 semanas sobre la crisis climática con un chatbot de inteligencia artificial. Entonces, con todo esto, ¿qué busca Satanás? Que la gente vea la necesidad de una ley mundial para regular la inteligencia artificial. Y allí están las religiones del mundo, y allí está el papado. Nos dice acá esta noticia: arriba a Hungría, el Papa Francisco, sí, arribó a Hungría. Y nos dice, ¿qué es lo que hizo el Papa en Hungría? Una de las agendas es promover la regulación por medio de leyes mundiales, la inteligencia artificial. Nos dice la alerta de Francisco a los investigadores de Hungría, y no solamente de allí, de ese país, sino del mundo entero. El nuevo humanismo anula a los pueblos y abole las religiones. Y no es un asunto de religión solamente, sino de la inteligencia artificial. Porque llegó a la Universidad de Ciencias Informática y Biónicas para promover esto. Dice, el Papa cierra su visita a Budapest con un encuentro con el mundo universitario y cultural de la Facultad de Informática y Ciencias Biónicas de la Universidad Católica Peter Pasmani. ¿Y qué es la agenda? Porque aquí continúa, dice, el Papa Francisco advirtió sobre el uso de los algoritmos, o sea, de la inteligencia artificial, de los chatbots y todo esto,
Y dice, puede representar un riesgo de desestabilización de lo humano. Y luego hace el gesto de que es un secreto. El secreto que se tienen es regular la verdad presente. No solamente eso, extirpar la verdad, echar por tierra la verdad y perseguir a aquellos que están predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Pero ellos dicen, y esta ya es una noticia ya un poco más reciente, la Unión Europea pone el primer coto a la inteligencia artificial para regular su uso. Y saben que hace unos meses atrás se publicó esta fotografía, y esta fotografía fue hecha por la inteligencia artificial, porque nunca el obispo de Roma ha usado una chaqueta tal como para ir de invierno o caminar en el invierno nevado, por ejemplo, en los Alpes, donde es muy frío. Pero ellos dicen, esto es falso. Esto fue creado por inteligencia artificial. Y esto es desinformación. Y entonces dicen ellos, debe de ponerse una regulación. Por eso dice, la Unión Europea pone su primer voto a la inteligencia artificial. Y esta nueva información que nos viene más reciente dice, la Unión Europea avanza una ley para regular a la inteligencia artificial. Y ahora sí ya va más en serio. Y si la Unión Europea lo hace, lo hará el mundo entero, porque el mundo entero sigue a Europa y los Estados Unidos, porque aquí está en el Congreso de los Estados Unidos. Nos dice acá esta noticia, la regulación de la inteligencia artificial, Congreso optimista y cauteloso en Estados Unidos. Nos dice, en el Congreso de Estados Unidos se llevó a cabo una serie de audiencias sobre la inteligencia artificial, donde el CEO de la OpenAI, que es un chatbot, Samuel Altman, que es también el padre o el fundador del chatbot y de la inteligencia artificial, testificó ante el Comité Judicial del Senado. El objetivo de estas audiencias fue discutir la necesidad de establecer regulaciones para la inteligencia artificial y explorar posibles soluciones para mitigar los riesgos asociados con su desarrollo. Y luego dijeron muchas de los noticieros, dijeron, el llamado a la regulación fue considerado como histórico, porque el senador demócrata Dick Durbin, pues por el senador dice, pues las industrias suelen ser reacias a los controles gubernamentales. Pero aquí tenemos a las empresas privadas pidiendo a los gobiernos que regulen sus propios productos, como este hombre ha llegado a los Estados Unidos. Y en esta noticia dice, el Frankenstein de la inteligencia artificial. Y luego dice que uno de los creadores del chat GPT tenga miedo de su propia creación, da miedo. Así dicen ellos, da miedo, pero es parte de la agenda. Y aquí tenemos esta noticia más reciente aún que nos dice, los líderes del G7 acuerdan regular la inteligencia artificial generativa de forma urgente. Y ahora sí ya lo tenemos más en serio, porque aquí están las 7 potencias del mundo, el grupo de los 7 más poderosos. Los representantes, los mandatarios de estas naciones han acordado que se debe de pasar una ley mundial para regular la inteligencia artificial. Y ahora sí vamos más en serio, porque es una persecución contra el pueblo de Dios y eliminación de la verdad presente. Y aquí tenemos esta noticia que nos viene ya de esta semana que ha pasado. Australia dice que se necesitan leyes más estrictas sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está detrás? Como ya lo hemos dicho y lo volvemos
a decir que la verdad presente está en peligro, que no llegue a los hogares. Pero la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo, ha de predicarse el mensaje del reino de los cielos. Esta noticia nos dice, Australia dijo el jueves que planea regular la inteligencia artificial, incluida una posible prohibición de falsificaciones profundas y contenido falso, pero de apariencia realista, en medio de preocupaciones de que la tecnología podría ser mal utilizada. Así que si se pasa esta ley, y que se va a pasar en todos los países del mundo, es una ley que será discutida, que será analizada y que va a perseguir aún a aquellos que están predicando la verdad presente, que están predicando la palabra de Dios, la verdad, pero los tildarán de falsificadores, los tildarán de predicar desinformación a los que predican en contra de Sodoma y Gomorra. Miren qué interesante esta noticia que viene de un noticiero católico, Axi Prensa. Dice, ex científico de Google advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial. Y es interesante porque la mano forma el número 7 y están las siglas, que son las siglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Veamos qué es lo que dice esta noticia. Jeffrey Hinton, un investigador de larga data en Google, recientemente jubilado a los 75 años, se sumó a los que apuntan, entre ellos el Papa Francisco, que los peligros potenciales de la nueva tecnología merecen un examen profundo. Pero los peligros contra Satanás, ¿cuáles son? La verdad presente. ¿Y quiénes son los que llevan la verdad presente? El pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día. Para ellos, este es el desafío. Censurar a la iglesia adventista del séptimo día que está predicando la verdad presente. A ese es al que ellos quieren censurar y regular por medio de la inteligencia artificial. Y aquí nos dice, continúa el noticiero, los peligros iniciales incluyen a personas que confían erróneamente en desinformación más efectiva y más convincente, incluida información falsa presentada de manera verosímil por una inteligencia artificial. Pero qué interesante, porque las siglas que tienen están apuntando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí dicen ellos, recientemente el Papa Francisco fue objeto de una fotografía falsa generada por computadora, una imagen del pontífice con un elegante abrigo blanco se volvió viral en las redes sociales y muchas personas parecían confundirla con una instantánea auténtica. Entonces, ¿qué dicen? Hay que regular la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que están buscando? Que solamente se acepte la versión oficial de los gobiernos y de las religiones. Y ahora miremos por qué esta fotografía, porque usan las siglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en el hexágono está encubierto la última sigla que es la D. Por ejemplo, tenemos acá las siglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la última que es una D en forma tecno, escritura tecno. Y aquí lo podemos ver abajo. Y la mano, los dedos forman un número 7. Ahora veamos por qué esta fotografía. Porque hay una infiltración que está haciendo que también por medio de los comunicados o de los artículos publicados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el enemigo haya metido también la cizaña por medio de artículos que presentan una falsa cara de lo que es la palabra de Dios, de lo que es un así dice Jehová. Y aquí tenemos esta noticia.
nos dice, Elena de White cobra vida a través de la inteligencia artificial y usted puede hablar con ella. Es interesante porque este chatbot ha traído de regreso a Elena de White como parte de la inteligencia artificial. Y el sitio web dice, pregúntale a Elena de White. Y este servidor ya visitó ese sitio web. Y sí, le pregunté acerca de algunas cosas, pero solamente te da dos versiones, dos opciones, dos citas. Y no te da las citas completas, sino que te da una versión ya como un chat, como una conversación, no como está escrito. Y aquí nos dice el hermano Andy Roman, que es el que ha escrito en Advent Messenger, un hermano de la Iglesia Adventista que predica la verdad presente por medio de sus artículos. Él dice, los sistemas de chat de inteligencia artificial nunca deben ser una alternativa para leer y estudiar los escritos inspirados de Dios. Para que podamos encontrar la verdad, debemos ir a las fuentes originales y estudiar cuidadosamente su palabra. La verdad no puede ser decidida por nosotros por la tecnología de la inteligencia artificial, o en este caso por el desarrollador de software que produce modelos digitales de Elena de White. Tenemos que quedarnos con la palabra escrita de Dios y permitir que el Espíritu Santo convenza nuestros corazones y mentes. La inteligencia artificial, desafortunadamente, solo reflejará las fuentes que los programadores crean, que son las más beneficiosas. Tenemos que ir a la fuente original. Pero ¿qué es esto? Que mientras que se está pasando una ley mundial para regular la inteligencia artificial, nuestros organismos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están publicando una versión falsa de lo que es el anticristo. Por ejemplo, la revista Signs of the Times nos dice, defiende la teoría del futurismo jesuita, la idea de que el anticristo surgirá en algún momento en el futuro, después de que se haya completado la obra del sellamiento. Mientras se está debatiendo esta ley mundial para regular la verdad presente, se ha publicado este artículo jesuita en las publicaciones de nuestra iglesia, Signs of the Times. ¿Y qué es lo que se ha publicado? Bueno, primeramente el hermano Andy Roman de Advent Messenger dice, The Signs of the Times es una publicación oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue publicada por primera vez en 1874 por Jaime White. El 13 de octubre de 1881, en la página 7, Signs of the Times publicó un artículo escrito por J.N. Andrews, titulado El cambio del sábado de Dios. Este artículo identifica claramente e inequívocamente al anticristo. Leamos cómo se identifica o cómo se ve quién es el anticristo de acuerdo a los pioneros de la Iglesia Adventista. Y no solo los pioneros, todos los reformadores como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, como William Tyndale, todos ellos identificaron al anticristo como el obispo de Roma. Por eso Martín Lutero tuvo que salir de la Gran Babilonia. Y el mismo Martín Lutero identificó al obispo de Roma como el anticristo. Pero ¿qué es lo que dijo J.N. Andrews, uno de los pioneros de nuestra iglesia? Dice, la naturaleza de la obra de este poder inicuo, como la representa aquí Daniel,
determina claramente de quién son los tiempos y las leyes que él pensará cambiar. Es parte de su guerra contra la causa de Dios. Blasfema el nombre de Dios, desgasta a sus santos y piensa cambiar su ley. Este gran anticristo es el poder papal, y luego dice, de esto no puede haber justa duda. Esto fue publicado en Signs of the Times. Pero luego, el anticristo escrito por David Lackey fue el artículo destacado en Signs of the Times de marzo del 2023. A pesar de que el artículo, el anticristo, contenía un total de 2.167 palabras, es bastante notable que las palabras papado, papa, Roma, Vaticano o católico no aparecen en ninguna parte de este ensayo. En cambio, los editores y escritores actuales de Signs of the Times nos dicen que el anticristo es Satanás y que aparecerá en el futuro, en algún momento después de que termine el trabajo del sellamiento. Esto es lo que han hecho los infiltrados dentro de nuestras instituciones. Y luego continúa el hermano Andy Roman con este artículo. El artículo menciona a la bestia de Apocalipsis, el hombre de pecado y el anticristo, pero no se identifican con el papado. El escritor de Signs of the Times aplica todos esos términos a Satanás cuando busca hacerse pasar por Cristo en algún momento en el futuro, después del cierre del mensaje del sellamiento. Esto es lo que están haciendo. Y el hermano Andy Roman pregunta, ¿será esto causa del ecumenismo que ya lleva más de 60 años o causa de los infiltrados? Y él dice las dos cosas. Luego dice el hermano Andy Roman, la revista Signs of the Times no le está dando a la gente las verdaderas señales de los últimos tiempos o la verdadera interpretación de la profecía bíblica. Desafortunadamente, como muchas de nuestras otras publicaciones, se ha convertido en una publicación ecuménica genérica, no doctrinal. ¿Cómo podemos confiar en que nos digan quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? O lo más importante, ¿cómo evitarla? Si ni siquiera pueden decidirle o decirle a la gente quién es el anticristo. Y miren lo que dice en el libro El deseado de todas las gentes, página 288. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Mire qué interesante, porque la gente está despreciando, rechazando al Espíritu Santo. Y luego dice, los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, acuérdese que el Señor Jesús es divino, así como es el Padre, y aquellos que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Pero ahora están creyendo más a la inteligencia artificial que al Espíritu Santo. ¿Cómo van a arrepentirse las personas que han rechazado al Espíritu Santo en favor de la inteligencia artificial o en favor de la obra o de las palabras oficialistas del gobierno, del mensaje oficial del gobierno y de las religiones? ¿Por qué? Porque todas las religiones están en contra de la creencia en el Espíritu Santo para unificarlas a todas las religiones. Las religiones están en contra de que se predique que el Señor Jesús es el Dios verdadero. Las religiones están en contra de que se diga que el Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por el Señor Jesús. Entonces, están despreciando, rechazando al Espíritu Santo y despreciando al Señor Jesús. Nos dice así, continúa,
La cita del deseado de toda la gente es página 288. Cualquiera que sea el pecador, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Cuando se rechaza al Espíritu Santo, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma. Pero aquí estamos en el asunto de chatear con la inteligencia artificial. Y ahora quiero yo compartirles mi experiencia en chatear con la inteligencia artificial. Le pregunté, escríbeme un sermón sobre Daniel 8:14. Y usted sabe que Daniel 8:14 es indispensable porque es creer en el Señor Jesús como el verdadero Dios, el plan de salvación, y como nuestro Señor Jesús, somos sacerdote en el lugar santísimo en el cielo desde 1844, que se cumplieron 2300 años. 1844 se cumplieron 2300 años desde que el templo fue reedificado en tiempos del rey Ciro. Pero yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial, escríbeme un sermón sobre Daniel 8:14. ¿Y qué me contestó? Me contestó con la versión oficial de las religiones y de los gobiernos. Dice así, se entiende que el número 2300 representa el tiempo que llevará a restaurar y volver a dedicar el templo de Jerusalén, después de haber sido profanado por Antíoco Epífanes el cuarto. Esta es la versión, porque ellos enseñan que Antíoco Epífanes es el anticristo, que es el que profanó el templo de Jerusalén, y que se llevarían 2300 días literales, que son, dicen ellos, más o menos 3 años y medio. Entonces ellos no identifican al papado como el anticristo, sino a Antíoco Epífanes, por haber profanado el templo, dicen ellos. Y luego le pregunté una vez más y me contestó. Y dice, se cree que el número 2300 representa el tiempo transcurrido entre la profanación del templo y su nueva dedicación por parte de los macabeos, razón por la cual se considera un número significativo en la tradición judía. Esta es la versión jesuita, que los macabeos tienen la verdad, dicen ellos, y que los macabeos reedificaron o dedicaron el templo después de 3 años y medio. Y esta es la versión que le están enseñando a los que siguen a los judíos mesiánicos. Están recibiendo una versión oficial de los jesuitas, que hacen creer que fueron solamente 3 años y medio, como dice acá. Le volví a preguntar, y este es el sermón número 3 que le pedí que escriba sobre Daniel 8:14. Y dice, las 2300 tardes y mañanas mencionadas en este versículo son en realidad 1150 días o aproximadamente 3 años y medio. Y luego dice, representa al tiempo en que el gobernante Antíoco Epífanes, que reinó sobre el imperio griego desde el año 175 hasta el año 164 antes de Cristo, y que profanó el templo. Entonces ellos dicen, fue Antíoco Epífanes el anticristo. Y aquí nos dice Antíoco Epífanes. Este es el Antíoco Epífanes que ellos dicen es el anticristo por haber profanado el templo. Y
Y qué interesante, porque ellos dicen que fue este hombre y era en el tiempo de los griegos. Eso no compagina con la profecía de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que el anticristo surgiría de Roma, no de Grecia. ¿Cómo pueden mis hermanos que han rechazado al Espíritu Santo y al Señor Jesús como su Dios creer que el anticristo estuvo en el pasado, que fue Antíoco Epífanes y que fue en el tiempo del imperio griego? Es imposible, porque el anticristo surge del imperio romano y es un poder religioso político. Y aquí tenemos Daniel capítulo 2 y capítulo 7 representado: Babilonia, la cabeza de oro; Medo-Persia, de los pechos de plata; Grecia, el vientre de bronce; y el imperio romano, de donde surge el cuerno pequeño, que es el anticristo. El anticristo no es Antíoco Epífanes. El anticristo es el papado, con su representante, su cabeza, el obispo de Roma. Daniel 8:17 nos dice que también esto del cuerno pequeño y el asunto de la visión de Daniel 8:14 es para el tiempo del fin. No es algo que surge en el imperio griego. Nos dice así bien claramente: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cuál visión? Daniel 8:14. Querido hermano, Daniel 8:14 es para el tiempo del fin. Su cumplimiento es para el tiempo del fin. Y también el librito de Daniel, el pequeño libro de Daniel, es para el cumplimiento del tiempo del fin. Porque en Daniel están esa profecía de 2300 años, y también se encuentran las profecías de 1260 años del poderío papal. Así que, queridos hermanos, la versión oficialista es que el anticristo es en el pasado o en el futuro, que en el pasado fue Antíoco Epífanes y que en el futuro es Satanás. No puede ser, porque la palabra de Dios dice que hay muchos anticristos. ¿Y qué es lo que hizo el anticristo? Bueno, Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y en el tiempo del imperio romano. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Esto es para establecerse el papado como poder político y religioso en la Roma antigua. Y luego surge como la Roma papal, el anticristo, el cuerno pequeño. Y luego dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, como nos dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Es el papado, el anticristo, que habla palabras contra el Altísimo y que se establece como que si es Dios en la tierra, con poder de perdonar pecados. Imagínense, esa es una blasfemia, que el ser humano se arrodille enfrente de un cura para pedir perdón por sus pecados. Hablará palabras contra el Altísimo. Este es el cuerno pequeño, el anticristo, el poder papal. Y luego dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. 1260 años, donde murieron más de 50 millones de personas por mandato del papado y por el brazo derecho, que era el poder civil. Muchos millones de personas murieron por su delito, ¿qué? Tener una Biblia o confesar la verdadera fe, por respetar los 10 mandamientos, incluyendo guardando el día sábado como el cuarto mandamiento lo manda. Así que pensó en hablar contra el Altísimo y en perseguir a los santos del Altísimo. Pero luego no solamente eso, dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es los 1260 años de Apocalipsis capítulo 11 y del capítulo 13. ¿Y qué es lo que hizo este papá, este poder? Pensó en cambiar los tiempos y la ley. Del sábado se pasa a hacer adoración en día domingo.
y persiguió a aquellos que continuaron guardando el día sábado. Esto lo hizo el anticristo. Pero Epífanes no está en este margen de la historia y de la profecía. Si eso sucedió, es en el periodo de Grecia y no como el anticristo, porque es para el tiempo del fin. Y como nos dice en Primera de Juan, hay muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, yo creo que el Padre es el verdadero Dios, pero el Hijo no. Ese es el pensamiento y el actuar del anticristo. La palabra de Dios dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay muchos que confiesan que solo el Padre es el verdadero Dios, pero niegan al Hijo. Y luego dice 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. ¿Por qué dice esto? Porque aquí dice los que confiesan que Jesucristo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, son anticristo. ¿Por qué dice esto? Porque las personas creen que Jesús nació como un profeta al nivel de Moisés, como un profeta que nació y empezó su vida en este mundo. Pero aquí dice que los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne son anticristo. ¿A qué se refiere? Los que no creen que Jesucristo es Dios eterno, el Todopoderoso, son los que tienen el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús fue manifestado en carne. ¿Y quién es Él? Él es Dios. Este mensaje es claro, querido hermano. Los que no confiesan que Dios fue manifestado en carne son anticristo. Los que no confiesan que Jesucristo es el verdadero Dios son anticristo. ¿Por qué? Porque están en contra de Cristo. Y el papado eso es, una religión que está en contra de Cristo Jesús. Así que, querido hermano, vuelvo a reitero lo que he dicho. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo Jesús, el verdadero Dios, fue hecho carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Nos dice en el libro El deseado de todas las gentes, página 289. Y esto es muy importante porque la inteligencia artificial está destruyendo el mensaje de la profecía, el mensaje de la verdad presente y el mensaje acerca del reino de los cielos, que nuestro Señor Jesús es el verdadero Dios. Nos dice así: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Querido hermano, usted que un tiempo creyó en el Espíritu Santo y que luego lo rechazó, dejó de creer en el Señor Jesús como el verdadero Dios. Dejó de creer en el Señor Jesús como el verdadero Dios y empezó a recibir el vino de Babilonia. Empezó a creer que ahora el anticristo está en el pasado, Antíoco Epífanes. Y otros empezaron a creer que el anticristo está en el futuro, cuando en realidad la palabra de Dios ha dado las pautas, las indicaciones claras de que el anticristo es el verdadero hombre de pecado, el hijo de perdición,
el papado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la verdad. Pero el rechazamiento de esa luz ciega los ojos, ciega el corazón. Se rechaza ahora la verdad de Daniel 8:14. Están rechazando el mensaje de los 3 ángeles. Y continúa la cita. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. ¿A cuántos de mis hermanos ya les ha anochecido en el alma? ¿Por qué? Porque rechazaron la primera luz. Y ahora, por causa de la inteligencia artificial y de las nuevas religiones, están rechazando toda luz. Y dice en el mismo El deseado de todas las gentes, página 289. Continuamos la cita. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Dice este noticiero, la inteligencia artificial ha evolucionado para razonar como los humanos, dicen los científicos. Y este periódico dice, el duende oculto de la inteligencia artificial. No solo eso, son espíritus de demonios los que están detrás de esta inteligencia artificial. Aquí tenemos a nuestro querido hermano Roger Morneau, un hermano que participó de los movimientos secretos, de las asociaciones secretas y que estuvo en el espiritismo y la nueva era. Él nos dice cómo los espíritus de demonios usaban las máquinas de escribir para escribir documentos para aquellos seguidores de Satanás, para escribir documentos para los abogados, para ganar el caso en la corte. Cómo Satanás enriquecía a los que pertenecían a la fraternidad de las asociaciones secretas, de la nueva era, del ocultismo. Y él que participó en todo eso, da a conocer cómo los espíritus de demonios en aquel tiempo utilizaban las máquinas de escribir, las máquinas mecanográficas para escribir, y que los espíritus de demonios hacían todo el trabajo. Y luego esos documentos eran entregados para sus seguidores, que eran los que iban a ganar los casos en la corte. Y ahora la inteligencia artificial. Satanás, los espíritus de los demonios están detrás de todo eso para contrarrestar el avance de la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel. Nos dice acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos han recibido de la inteligencia artificial una así? Dice su Dios, el Dios de este mundo los ha cegado, pero que han rechazado la Biblia, la palabra de Dios. Y yo solamente recomiendo la Biblia Reina Valera 1909, que es la que está más allegada a la versión de King James en inglés. Solo esa Biblia. Pero si ha de usar, use la King James, la Reina Valera 1960. No más de allí para allá, no más. Porque son Biblias jesuitas para unificar las religiones, para contrarrestar la reforma protestante.
y para destruir la creencia en el Espíritu Santo, la doctrina en el Espíritu Santo y la doctrina de que el Señor Jesús es el Señor y el Creador y el Dios verdadero. Las nuevas versiones están en contra. Las nuevas versiones vienen del sistema del anticristo. En el libro El deseado de todas las gentes, página 290, nos dice: estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos tener cuidado en qué decimos, en qué pensamos y decimos. Tenemos que tener cuidado. Nos dice así la cita, continúa. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. ¿Qué de aquellos que han dudado de la verdad, que han expresado dudas y luego por haberle dado expresión, ahora las creen? Esto es similar al pecado contra el Espíritu Santo. Rechazaron la luz que el Espíritu Santo les dio. Empezaron a tener dudas y ahora empezaron a alimentar sus dudas, dándole más cabida a las dudas por medio de la expresión verbal. Y eso continúa la cita. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. ¿Cuántas personas usan diferentes Biblias para acomodar lo que ellos ya tienen como verdad absoluta? Que es una mentira de Satanás, pero usan diferentes Biblias para acomodar sus teorías falsas, para presentar su versión acerca de lo que ellos consideran nueva luz. Pero, queridos hermanos, es muy peligroso ir revisando diferentes Biblias para acomodar su creencia, que empezó con una duda que ahora la tiene como verdad absoluta. Ha rechazado al Espíritu Santo, ha rechazado la verdad de Dios. Querido hermano, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios ha sido cuidadoso de que la palabra de Dios permanezca para siempre, no marchita, no seca, es viva y eficaz. No busque acomodar sus nuevas teorías, sus dudas del pasado como una supuesta nueva luz, acomodarla con las diferentes versiones de las Biblias. Nos continúa la cita del libro El deseado de todas las gentes, página 290. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. ¿Cuántas personas hacen críticas a la iglesia, a los ministros, a la palabra de Dios, a las doctrinas? Y así van aumentando las críticas y la irreverencia. Pero, queridos hermanos, estamos hablando de las críticas e irreverencia contra la palabra de Dios. Dice, más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido, inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos ser muy cuidadosos, queridos hermanos, y no caer en esa noche oscura para el alma. Anochece para el alma cuando se rechaza al Espíritu Santo y se aceptan doctrinas de demonios, el vino de Babilonia. Y queridos hermanos, en Proverbios 1, 27 y 28 nos dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios 1, 29 al 31. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y para concluir este tema, la inteligencia artificial y las religiones del mundo y los gobiernos del mundo están echando en marcha el plan global de restringir la libertad de conciencia, de restringir la predicación del mensaje de la verdad presente y hacer que el mundo entero solamente acepte la versión oficial de las religiones con los gobiernos. Mientras tanto, viene la crisis final. Mientras tanto, viene la sed y el hambre, el cumplimiento de Amós 8:11. Lo reitero y lo repito. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Querido hermano, querida hermana, no rechacemos la obra del Espíritu Santo, no rechacemos al Espíritu Santo como nuestro verdadero Dios, que está con nosotros acá, en este mundo. No rechacemos al Señor Jesús como nuestro verdadero Dios que murió por nosotros. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso debiera ser suficiente para permanecer firmes en nuestra fe. Que el Señor Jesús es el verdadero Dios y que solo Dios podía morir por nosotros, no un ángel. Que Dios nos ayude, nos mantenga firmes en esta fe y mantengamos la verdad presente. Oremos. Querido Padre, vamos a hacer la oración. Querido Padre que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje que nos ha dado para este tiempo, por las señales acerca de la segunda venida, que es inminente, la venida de nuestro Señor Jesús. Pedimos perdón por nuestros pecados y algún hermano que ha caído en dudas, que reafirme su fe, que asiente bien su pie y que crea en un así dice Jehová y que permanezca firme hasta la venida del Señor Jesús, nuestro gran Dios que fue manifestado en carne. Pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos bendiga, es nuestro deseo. Que Dios nos ayude a permanecer fieles y firmes. Gracias una vez más por sus oraciones, son muy apreciadas. Que Dios nos bendiga, es nuestro deseo y oración. Amén.